Bueno, muchachos, vamos a explicar entonces esta otra parte de la guía que tiene que ver con las componentes de un vector, que quizá esta es la parte más importante. Entonces dice aquí, las componentes de un vector son las proyecciones de un vector según una dirección sobre dicha dirección. Por ejemplo, la componente horizontal de un vector es su proyección sobre la dirección horizontal, aunque en general lo más apropiado es descomponer un vector en sus proyecciones o componentes rectangulares según dos direcciones perpendiculares entre sí, cuando se trate de problemas en el plano, y en tres si se trata del espacio. Por ello consideraremos a todo vector como el resultante de dos o más componentes del mismo vector. ¿Sí? Serán dos si estamos trabajando sobre un plano y serán tres si estamos trabajando, por ejemplo, en el espacio, o sea, del vector original. A las componentes de un vector a lo largo de direcciones mutuamente perpendiculares se les conoce como componentes rectangulares. Entonces, por ejemplo, miremos este gráfico. Aquí tenemos los dos ejes coordenados de manera perpendicular y aquí tenemos el vector B. Entonces, cuando hacemos como si una luz estuviera acá encima alumbrando sobre este vector, la sombra que genera este vector B sería este C de X sobre el eje X. Y si colocamos, por ejemplo, una luz en esta dirección alumbrando este vector, entonces él proyectaría una sombra sobre Y que sería C de Y. En otras palabras, C de X y C de Y son como las sombras que generan el vector B sobre los ejes coordenados. Entonces a esta le vamos a llamar C de X, que es la componente en X, y a este le vamos a llamar C de Y, que sería la componente en Y. Y este alfa pues es la dirección que tiene el vector con respecto al eje X. Dice aquí, donde C de X es la componente del vector B sobre el eje X y C de Y es la componente del vector B sobre C de Y, sobre el eje Y. Método de componentes para la adición de vectores. Frecuentemente un cuerpo es sometido por una pluralidad de fuerzas, o sea, una gran variedad de fuerzas de diferente magnitud, dirección y puntos de aplicación. Las fuerzas que se interceptan en un punto común o que tienen el mismo punto de aplicación se denominan fuerzas concurrentes. Cuando dichas fuerzas no están en ángulo recto, una con respecto a la otra, calcular la resultante puede ser un poco más complicado. No siempre los vectores caen sobre el eje X o sobre el eje Y se necesita utilizar el método de componentes para la suma de vectores. Consideremos, por ejemplo, los vectores A, B y C, o sea, estos vectores que están en este gráfico, el vector A, el vector B y el vector C. El vector resultante R será el vector suma entre A, B y C. O sea, si sumamos A, B y C, vamos a obtener un vector que será el vector resultante. Pero como podemos observar, A y B no se encuentran a lo largo del eje Y, ¿sí? Por ejemplo, el vector A y el vector B no están a lo largo del eje Y. Y por ello, no los podemos sumar de la forma usual, ¿sí? Acuérdense que ahora de pronto vamos a tener aquí unos ejemplos en esta parte de aquí, donde vamos a volver a recordar esa parte, ¿no? Cuando las fuerzas están sobre la misma dirección. Bueno, entonces dice aquí, para ello vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Primero, dibujamos todos los vectores a partir del origen en un sistema de ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sistema de coordenadas cartesianas y tenemos sobre el mismo punto de aplicación el vector A, el vector B y el vector C. Determinamos todas las componentes o proyecciones de los vectores sobre los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, si tenemos el vector A, su sombra sobre X será A de X. La sombra del vector A sobre Y será A de Y, este vector que está aquí en color negro. Si aquí está el vector B, su proyección sobre X sería este de aquí, que sería B de X.
Pero como podemos observar que hay que tener cuidado cuando vamos a hacer la suma de todas estas componentes, y es que este b de x está al lado izquierdo, por lo tanto esta fuerza está en sentido contrario al de esta, por lo tanto esta fuerza va a ser negativa, ¿no? Ojo con eso. Y b de y sería la proyección de b sobre y, o sea que sobre y vamos a tener dos componentes, la componente a de y de b de y. Y finalmente el vector c. Pero ustedes pueden observar que el vector c está exactamente sobre el eje y, ¿sí? Sobre la parte negativa. O sea que él coincide con su propia componente en y. Pero si ustedes alumbran, por ejemplo, desde acá arriba, todo el vector y vamos a buscar una sombra sobre x, obviamente no va a haber una sombra, va a haber una especie de un solo punto. Eso es como cuando el sol está exactamente encima de nosotros, no hay sombra, ¿sí? Solamente la sombra que se va a generar es lo que propicia el ancho del cuerpo de nosotros, pero en la medida en que el sol va cambiando de posición, ¿sí? Va cambiando de posición, entre comillas, porque los que cambiamos de posición somos nosotros y no el sol, entonces de esa misma manera se va generando una sombra que cada vez va siendo mucho más grande en la medida en que el sol está más caído, digámoslo así. Entonces en este caso, por ejemplo, por eso C coincide exactamente con su propia componente en y no la hay en x. Bueno, dice, determinemos la componente x, o sea, r de x de la resultante. ¿Cómo la vamos a hacer? Sumando todas las componentes en x de todos los vectores. Las componentes hacia la derecha son positivas y las componentes hacia la izquierda son negativas, lo que acabamos de decir. Lo que está a la derecha es positivo y lo que está a la izquierda es negativo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya esto más simplificado. ¿A qué equivale la resultante en x? La resultante en x no corresponde sino, óigase bien, este símbolo que ustedes ven aquí, que es la letra sigma del alfabeto griego, que es una letra mayúscula que significa sumatoria de fuerzas en x. Entonces la sumatoria de fuerzas en x, en otras palabras, que es r de x, equivale a la suma de todas las fuerzas que estén sobre el eje x. Entonces en este caso sería a de x, que es esta de aquí, que está a la derecha, y le voy a sumar b de x, que está a la izquierda, pero como b de x está a la izquierda o es opuesta a de x, entonces por eso vamos a colocarle el signo negativo. ¿Listo? El signo siempre nos va a indicar el sentido sobre el cual está esa fuerza. Positivo si está hacia la derecha y negativo si está hacia la izquierda. Entonces vuelvo y repito, donde esto se lee como la sumatoria de fuerzas sobre el eje x. Vamos a determinar la componente y o r de y de la resultante. Vamos a sumar todas las componentes en y de todos los vectores. O sea, las componentes hacia arriba serán positivas y las componentes hacia abajo serán negativas. Entonces en este gráfico, por ejemplo, todo lo que esté hacia arriba como a de y b de y va a ser positivo, y todo lo que esté hacia abajo como c de y va a ser negativo. Entonces nos va a quedar aquí que la resultante sobre y equivale a la sumatoria de todas las fuerzas en y, o sea que r de y, la resultante en y, será la sumatoria o la suma de todas las fuerzas que estén sobre el eje y. Entonces aquí tenemos a de y, en que empezamos de arriba hacia abajo, a de y más b de y, ¿sí? Aquí se van a sumar estas dos fuerzas. ¿Por qué razón? Porque las dos están con el mismo sentido, o sea, hacia arriba, más este c de y, pero este c de y, como podemos observar, es negativo porque está en sentido contrario, o sea, hacia abajo. Vuelvo y repito, donde esto se lee como la sumatoria de fuerzas sobre el eje y. Finalmente obtendremos la magnitud, o sea, la magnitud, recuerden ustedes que es el tamaño, ¿no?, del vector, o la norma del vector, y la dirección del vector resultante r a partir de las componentes perpendiculares de la resultante. O sea que nosotros vamos a obtener el vector resultante que se obtiene de la acción de todo este mundo de fuerzas que componen esta descomposición, simplemente, primero que todo, encontrando la resultante de las fuerzas en x y la resultante de todas las fuerzas en y, ¿sí? Y
dice aquí, a partir de las componentes perpendiculares de la resultante, o sea, R de X y R de Y, para lo cual vamos a aplicar el concepto del teorema de Pitágoras y la trigonometría, o sea que con estas dos cosas se puede determinar perfectamente el valor del vector resultante o su magnitud, ¿sí? Y con esto encontramos la dirección, porque no solamente basta con encontrar la norma o la magnitud de ese vector resultante, sino que también ustedes tienen que encontrar la dirección, o sea qué ángulo forma esa fuerza con respecto al eje X. Entonces miren ustedes, por ejemplo, aquí con este triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a utilizarlo, el teorema de Pitágoras, para encontrar el valor de A, el valor de B. ¿Por qué razón? Porque resulta que a usted en un problema le van a dar el valor del ángulo que se genera entre el vector original y la horizontal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí inicialmente, ¿qué es lo que me van a dar? Me van a dar todo el vector, este vector me lo van a dar, y lógicamente voy a tener aquí la horizontal. Entonces ese ángulo que se forma entre el vector y la horizontal es alfa, y A es como decir la proyección que vamos a tener de ese vector sobre el eje Y, que es exactamente igual a A, y este B va a ser la proyección de este vector sobre el eje X. Entonces, para encontrar a A y B, que son las componentes de ese vector, necesitamos de ¿qué? Del teorema de Pitágoras. Y acá, por ejemplo, después de haber encontrado las resultantes, o sea, R de X, y haber encontrado a R de Y, entonces, a través de la trigonometría vamos a encontrar cuál es el ya con esto de acá, con Pitágoras, vamos a encontrar R, ¿no? ¿Sí? Con R de X y R de Y, utilizando a Pitágoras encontramos a R, o sea el vector resultante. Y luego con la trigonometría vamos a encontrar a beta, por ejemplo, puede ser alfa o teta o cualquier otro ángulo, que es la dirección de ese ángulo, de ese vector R con respecto a X. Dice aquí también, recordemos que el teorema de Pitágoras textualmente dice que dado un triángulo rectángulo, o sea como este que tenemos aquí, la suma de los cuadrados de sus catetos A y B, o sea, el cuadrado de A más el cuadrado de B, será igual al cuadrado de su hipotenusa C. Entonces aquí está resumido todo ese teorema. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos, o la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. ¿Sí? Podemos leerlo de una manera u otra, y no hay ningún tipo de problema porque lo vamos a utilizar dependiendo de lo que tengamos, ¿sí? De lo que tengamos. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo aquí al revés, sería el recíproco, ¿no? Si yo lo leo hacia allá, sería el teorema de una manera, pero cuando lo leemos al revés, sería su recíproco. Entonces, tanto el teorema como su recíproco son lógicamente verdaderos. Para nuestro caso, el vector resultante R al cuadrado, es decir, de acuerdo a Pitágoras, será igual a la suma de los cuadrados de los dos vectores resultantes. O sea que aquí, por ejemplo, miren ustedes aquí, si yo cojo a R de Y y me lo traigo para acá, ¿sí? Si lo traemos, por ejemplo, para acá, entonces resulta que este sería... Este de aquí sería R de Y. Entonces aquí tengo a R de X y tengo a R de Y. Y si llego a sumar el cuadrado de este con el cuadrado de este, voy a obtener el cuadrado de este. O sea que estamos aplicando lo que está aquí en el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Y como necesitamos el valor de ese R que está elevado al cuadrado, pues usted ya sabe que le extraemos raíz cuadrada a los dos miembros de esa igualdad, y la raíz cuadrada de R cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de R cuadrado, pues es R, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque R multiplicado por R nos da R cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y en el otro lado, pues nos va a quedar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas dos
fuerzas resultantes que están allí. Ahora, aquí ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos ya la trigonometría otra vez, ¿sí? Lo que habíamos hablado el otro día. Por ejemplo, la tangente de beta, o sea, la tangente de este ángulo que está aquí, ¿a qué equivale? A la relación que hay entre el cateto opuesto, que es este, dentro de este triángulo rectángulo, sería ¿quién? R de Y sobre el cateto adyacente al ángulo beta, que sería ¿quién? R de X. O sea, R de Y sobre R de X me va a determinar la tangente de beta. Pero como yo necesito conocer el valor de ese ángulo, entonces aplicamos la función inversa, o sea, el arco tangente de este cociente que está aquí, o sea, entre R de Y y R de X, y con la calculadora científica, entonces buscamos el valor de este ángulo, que puede estar dado en grados, minutos y segundos. Fuerzas resultantes de fuerzas concurrentes en direcciones determinadas. Miren ustedes los casos que se pueden llegar a presentar cuando hay fuerzas resultantes de fuerzas que concurren en diferentes direcciones. Recordemos que las fuerzas resultantes pueden calcularse gráficamente representando cada fuerza concurrente como un vector. El método del polígono o del paralelogramo para adición de vectores nos dará la fuerza resultante. ¿Me acuerdan de lo que vimos anteriormente en la otra clase? ¿Sí? Que habían dos métodos para sumar vectores. Que está, por ejemplo, el método del polígono, ¿sí? Cuando los vectores están libres, y el método del paralelogramo, por ejemplo, cuando los dos vectores tenían el mismo origen. ¿Listo? Veamos a continuación las situaciones que frecuentemente presentarían dos fuerzas concurrentes. Primer caso, óigase bien, cuando las fuerzas están sobre la misma dirección. Miren, por ejemplo, estas dos fuerzas que están aquí. Resulta que aquí hacia la derecha hay una fuerza de 70 kilogramos fuerza. ¿Sí? Kilogramos fuerza es una unidad de fuerza que pertenece al sistema internacional. Y también hacia la derecha hay una fuerza de 40 kilogramos fuerza. Como ustedes pueden observar, las dos fuerzas están lógicamente en la misma dirección. Por dirección, pues con respecto al eje X, miren usted que el ángulo es de 0 grados y de 0 grados. ¿Sí? Con respecto, lógicamente, a X. Y están en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos a esta fuerza de 40 kilogramos y le colocamos exactamente donde termina una, empieza la otra. Y medimos todo esto. Entonces, si esta mide 40 y esta mide 70, la suma serían 110 kilogramos fuerza. O sea, que si un cuerpo, por ejemplo, que esté aquí, por decir algo, un cuerpo que esté aquí, entonces usted le aplica una fuerza aquí y otra fuerza acá, pues lógicamente la acción de F de 1 y F de 2 hará que estas dos fuerzas se unan en una sola para poder propiciar un mayor movimiento de ese cuerpo, obviamente hacia el lado donde se están generando las dos fuerzas. ¿Listo? Bueno, esto es sumamente sencillo. Este otro caso, las fuerzas que actúan en direcciones opuestas. Miren ustedes, ahora resulta que la fuerza de 70 kilogramos sigue siendo hacia el lado derecho, pero la fuerza de 40 kilogramos está hacia la izquierda. O sea, tienen sentidos contrarios, tienen sentidos opuestos. Esta, por ejemplo, tiene una dirección de 0 grados con respecto a X, y esta con respecto a X sería de 180 grados al estar opuesta. Entonces vamos a sumarlos. Entonces tendríamos, por ejemplo, si yo cojo la de 70, ¿sí? Que es todo esto que está aquí, y le quito la de 40, entonces si a esta de 70 le quitamos esta de 40, ¿qué es lo que me va a quedar? Una de 30. O sea que de todas maneras el cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo tiene una fuerza aquí, F de 1 de 70, y acá una más pequeña, F de 2 de 40, de todas maneras esta fuerza que está aquí no es capaz de contrarrestar los efectos de esta fuerza F de 1, y el cuerpo que está aquí se desplazará hacia allá. ¿Pero con qué? Con una fuerza de 30 kilogramos. ¿Listo? Entonces miren ustedes, si fuera al contrario, que nosotros a la de 40
por ejemplo, a la de 40 kilogramos fuerza, le vamos a quitar la de 70 kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces resulta que ahora esta fuerza que va hacia la izquierda le va a ganar a la que va hacia la derecha. ¿Y qué nos va a quedar? Este pedazo que está aquí. Este pedazo de aquí hacia el lado izquierdo, que sería una fuerza de 30 kilogramos fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea que ya el cuerpo no se va a desplazar hacia la derecha, sino que el cuerpo se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces mire que siempre lógicamente va a ganar la fuerza que tenga mayor magnitud, no importa el sentido sobre el cual se aplique. Y luego estarían las fuerzas que actúan con un ángulo dado entre ellas. Entonces miren ustedes, por ejemplo, vuelven a aparecer las dos fuerzas, la de 40 y la de 70. Acá arriba, por ejemplo, vimos que las dos estaban en el mismo sentido, la de 40 y 70. Aquí, por ejemplo, las dos vuelven a aparecer, pero en sentidos contrarios. Y aquí las dos vuelven a aparecer, pero no en el mismo sentido, ni tampoco. Entonces alguien va a decir, no, pero es que estas dos están mirando para allá y lógicamente parece que estuvieran en el mismo sentido. Aparentemente sí lo están, pero resulta que entre esta de 70 y esta de 40 hay un ángulo teta. Sí, hay un ángulo entre ellas. Ahora, obviamente que si un cuerpo está aquí, ¿sí? Si un cuerpo está aquí, lo más obvio es que el cuerpo se va a mover en hacia donde están esas dos fuerzas. Pero mire que hay una fuerza que está tratando de ir hacia arriba, mientras que esta de manera horizontal está hacia la derecha. Entonces uno puede llegar a pensar que entonces ese cuerpo, bajo la acción de este de 70 kilogramos fuerza, de pronto no va a poderse mover en línea recta sobre X, sino que va a tratar como de levantarse. Y miren ustedes que aquí se ve perfectamente esto. Aquí, por ejemplo, tenemos la fuerza de 70 y aquí la de 40 kilogramos. Y acuérdense que como estas dos fuerzas coinciden con el mismo inicio, entonces lo que formamos que es el paralelogramo, donde este pedazo es este y este de aquí es este de acá. Y lo que hemos hecho acá es que trazar la diagonal mayor, o sea que esta sería la fuerza resultante entre esta de 40 y esta de 70. Y miren ustedes que lo que estamos diciendo anteriormente es cierto, ¿sí? Miren ustedes que el cuerpo entonces se va a desplazar en esta dirección y ya lógicamente el ángulo teta va a ser, inicialmente que teníamos, no va a ser igual al ángulo alfa. ¿Por qué? Porque ya este ángulo va a ser menor, porque es un ángulo que está entre la medida inicial que tomamos para este de 70 y 40, que fue este ángulo teta. ¿Listo? Entonces miren ustedes que estas son las tres formas a través de las cuales ustedes, por ejemplo, pueden perfectamente realizar una suma de vectores, y dependiendo de las circunstancias en que estén. Entonces miren ustedes, para volver a recordar: primer caso, que las fuerzas estén en la misma dirección. Segundo caso, que las fuerzas estén en sentidos contrarios. Tercer caso, en que las fuerzas estén entre ellas con un ángulo determinado. Entonces allí hay que analizar cada uno de esos tres casos. Ahora miren ustedes, por ejemplo, lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. En otras palabras, lo que tenemos con estas fuerzas en la misma dirección y el mismo sentido, y acá en sentidos contrarios y direcciones opuestas, es lo mismo que se está tratando de hacer con este ejercicio de acá arriba. Miren ustedes, ¿sí? Por ejemplo, miren ustedes el caso de A de X y de B de X. Esas fuerzas, ¿cómo son? Esas fuerzas, como ya lo dijimos, son opuestas. Entonces vamos a sumarlas como tal sobre el eje X. Pero miren ustedes, por ejemplo, acá arriba también. Miren, ¿sí? Tenemos sobre el mismo eje a de Y y a B de Y, que son opuestas ¿a quién? A C de Y. Entonces una pregunta: de acuerdo al dibujo que nosotros vemos aquí, ¿sí? Porque estos dibujos son hechos a escala, ¿ustedes qué creen que quién va a ganar entre ese forcejeo que va a haber entre A de X y B de X? Esta va para allá y esta va para acá. Yo observo que este vector
en el dibujo es más grande que este. Sí, es un poquito más grande. O sea que este A de X le va a ganar a este. O sea que si el cuerpo está aquí, ¿sí? El cuerpo está aquí. Así como están las cosas, este cuerpo se va a tener que desplazar hacia allá, ¿sí? Pero ahora vamos a ver sobre el eje Y, o se va para arriba o se va para abajo. Entonces miramos, aquí por ejemplo hay un pedazo que es B de Y y aquí está A de Y. Entonces como las dos están sobre el mismo sentido, las sumaríamos, entonces quedaría una y la otra por acá arriba. Entonces ahí lo que hay que ver es si este vector que se forma aquí nuevo, al sumarse a A de Y y B de Y, va a ser más grande o de mayor magnitud que este C de Y. ¿Sí? Habría que hacerlo, habría que medirlo para ver cuál de los dos ganaría. Entonces de esa manera, si llega a ser C de Y mayor, entonces ya el cuerpo, fuera de irse hacia el lado derecho, iría también hacia el lado de abajo. ¿Sí ves? Y si llega a ganar la suma de las fuerzas A de Y y B de Y, entonces se iría hacia la derecha y hacia arriba. Entonces aquí más o menos a escala uno más o menos alcanza a darse cuenta de eso. Pero en los ejercicios, lógicamente usted no puede hacer eso a puro ojo, tiene que hacerlo analíticamente. Por eso nos dan el valor de cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C. Sí, en magnitud, por ejemplo, que lo puedan dar en newtons o se lo puedan dar en kilogramos fuerza, en fin, de acuerdo a las unidades que se estén utilizando, de acuerdo al sistema. Entonces, miren ustedes que un dibujo de estos a la larga tiene, por ejemplo, el manejo de estas dos primeras situaciones, en que las fuerzas estén sobre la misma dirección, ¿sí? Lógicamente en la misma dirección, en el mismo sentido, porque en este caso, por ejemplo, miren ustedes estas fuerzas que están hacia arriba, A de Y y B de X. La pregunta es, ¿será que estas dos fuerzas están en la misma dirección? Claro, porque resulta que ellas con respecto al eje X están en un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, tanto B de Y como A de Y. ¿Y estarán con el mismo sentido? Claro, porque las dos están hacia arriba. Pero miren ustedes que esta fuerza C de Y es opuesta por estar en sentido contrario a de Y y B de Y. ¿Y cuál es la dirección de ella con respecto al eje X? Pues todo el ángulo que se genera aquí de forma, o sea, todo este ángulo que se forma aquí de manera antihoraria. ¿Cuánto sería eso? Eso sería una medida de 270 grados. ¿Listo? Lo mismo que este ángulo que está aquí. Mire usted. Con respecto a X tiene una medida y con respecto al X negativo, que es este de acá, tiene otra medida. De tal manera que si usted suma a alfa con este que está afuera, en total, ¿cuánto le tiene que dar todo esto? Un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Entonces ya con esto terminamos la parte teórica de esta parte. Y en el próximo video vamos a resolver ya los ejercicios que tienen que ver con todo esto. ¿Listo?